Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de El Premio Nobel y vamos a continuar. En el estudio de Carl Adolfo Kranz, Delaunay había terminado de leer en voz alta sus notas sobre Lee Decker, mucho menos interesantes que las que se referían a los Marcial, pero necesarias como prueba de lo completo de sus informes. Como leyó muy deprisa, sabía que Kranz aún no había terminado de anotar sus palabras, y entonces se recostó en el butacón de cuero para tomarse un respiro. Su reloj de pulsera le dijo que eran más de las 7:30. Solo le quedaban Andrew Cray, el profesor Max Stradman y Emily Stradman para terminar su informe. A las 8 ya podía verse embolsado la bonita suma que le ofrecería Kranz, donde celebraría su buena fortuna, tal vez yendo a cenar al Stallmasgarden, cerca del Hakaparken, con Lili. Casi percibía ya el aroma de los bistec a la parrilla. Luego, pensando que no debía ceder a sus inclinaciones de gourmet, se dijo que podía destinar aquel dinero a cosas más vitales. Bien, ya vería. Tenía la garganta y la boca resecas. El servicio de té que había traído Ilsa aún seguía sobre la mesa negra. Delaunay se adelantó en el butacón de cuero y se sirvió el té, ya demasiado oscuro y tibio. Luego tomó un pastelillo de queso y lo mordisqueó delicadamente, ayudándolo a descender por su garganta con un buen trago de té. Kranz levantó la cabeza desde el otro lado del lecho. «Puede seguir cuando guste», dijo. Dejando la taza de té, Delaunay tomó sus papeles. «Ahora viene Andrew Cray, el premio de literatura. No hace falta que me diga muchas cosas de él», declaró Kranz. «Ya ha sido objeto de una investigación. Solo lo principal». Delaunay lanzó un suspiro de alivio. La investigación acerca de Cray le había resultado muy violenta, pues además de Cray había Lili de por medio, y con ella se tocaba a su propia vida íntima. Con Cray penetraba en la zona reservada a la fidelidad y se proponía no sacar partido de ella. Desde el primer momento decidió dejar a Lili al margen del informe. No quería que se viese mezclado en aquello. «¿Recuerda usted», dijo Delaunay, «la noticia que publicó un periódico acerca de unas palabras que se cruzaron entre una periodista norteamericana y Andrew Cray durante la conferencia de prensa?» La periodista quería dar a entender que Cray se embriagaba con frecuencia. «He comprobado cuidadosamente este particular». La periodista no se expresó con exactitud. «Cray dista mucho de ser un alcohólico, pero antes de venir a Estocolmo solía beber copiosamente. Una cosa es empinar el codo y otra muy distinta estar alcoholizado. Continúe», le ordenó Kranz. «Hace 3 años sufrió un accidente de automóvil, yendo en compañía de su esposa, donde en la parte meridional del estado de Wisconsin, lugar que me es desconocido. Su esposa, de soltera, Harriet Decker, pereció en el acto. Cray recibió graves heridas, de las que tardó varios meses en reponerse. La hermana menor de su esposa, la Lea Decker, a la que ya me he referido, le ha cuidado y acompañado desde entonces. ¿Cómo se ha portado durante esta semana? No pude obtener mucha información que pueda serle valiosa. Le ruego nuevamente, Delaunay, que se reserve sus juicios y se limite a exponer los hechos. Sí, doctor Kranz,
dijo Darani, intimidado. He sabido que Cray pasó una noche bebiendo copiosamente en compañía de Gunnar Godlin. Cran hizo acción de escupir al suelo. Con Godlin, ese cerdo. Darani esperó respetuosamente y luego prosiguió. Cray pasó otra noche en la mansión de Marta Norbert. Se trata con gente de altura. Desde luego, circula por ahí un rumor. No he podido comprobarlo, y como tal se lo ofrezco, según el cual Cray tiene un asunto con la Norbert. De nuevo emplea sus antiguas tretas, Como le digo, no he podido confirmar ese rumor, pero existen pruebas más sólidas de que Cray ha estado frecuentemente en compañía de Emily Stradman, sobrina del profesor Stradman, que se trata de un asunto serio. No tengo modo de saberlo, al menos por ahora. Una noche cenaron juntos en Den Glyden Frides. Oh, sí, y también no entiendo bien lo que escribe aquí. Ya está. Cray y Miss Stradman se vieron a solas durante la cena en casa de Hamralún y se prodigiaron demostraciones de afecto. Cran se rió de un modo que a Darani le pareció perverso. ¡Ach! Darani, usted mete la nariz en todo. Un momento. Empezó a escribir. Es mi profesión, repuso Darani ofendido. Es muy susceptible, le dijo Kranz, levantando la mirada de su blog amarillo. Se lo digo como un cumplido. Lo atisbó a través del lecho. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre los amores de Cray y Miss Stradman? ¿Se vieron ayer o hoy? Que yo sepa, no, al menos en público. Las últimas noticias que tengo acerca de Cray se remontan a las 4 de esta tarde, a cuya hora se le vio entrar en la Fundación Nobel, donde creo que tenía una cita con el conde Jacobson. André Cray no estaba de humor para aquella cita con el conde Bertil Jacobson. El enigma que ofrecía la personalidad de Emily Stradman, su irrazonable negativa a verlo, dejó a Cray casi desprovisto de ganas de vivir. El alcohol que ingirió la noche anterior no calmó su desesperación, y las caricias de Lili por la noche y el solaz de su compañía alegre y consoladora fueron demasiado efímeros. Por la mañana, el resentimiento que sentía a causa de la intromisión de Lea en sus asuntos y sus peligrosos celos lo enfurecieron, y regresó al hotel con la intención de armar la gorda. Pero Lea, previniendo sin duda su justa cólera, fue demasiado lista para presentarse a él cuando las heridas aún estaban sangrantes. Una impertinente nota que encontró en la mesita de noche le comunicaba que, en compañía de Margarita Farelli y bajo la guía de Mr. Manker, pasaría el día y la noche en la provincia de Dalarna, al norte de Estocolmo, recorriendo la región del lago Siljan y sus aledaños. En la nota rogaba a Cray que no se preocupase por ella. Aquello era lo que resultaba impertinente, porque regresaría a primeras horas de la mañana del día 10, a tiempo de ayudarlo a vestirse para la ceremonia Nobel. Aquella jornada resultó vacía, obstinante. Él leyó y vagó por la ciudad, reviendo los bares, pensando constantemente en Emily, sintiendo el sentimiento hacia ella, mezclado con amor y odio por ser la causante de su tormento, de que su tormento se reanudara. No olvidaba la cita que tenía a las 4 con Jacobson, un compromiso que contrajo varios días antes. En diversas ocasiones estuvo tentado de anularlo, bajo algún pretexto. Jacobson quería que Cray visitase sus habitaciones particulares, situadas sobre las oficinas de la fundación, y viese su museo, que no sabía bien en qué consistía. Entonces
Cray aceptó la invitación e incluso le agradó la idea de aquella visita, presumiendo que Emily lo acompañaría. Pero en las circunstancias aquello resultaba una pesada obligación. Lo que finalmente le hizo asistir a la cita fue el aburrimiento, mezclado con el deseo de no desairar al anciano caballero por el que sentía un considerable afecto. Casi había pasado ya una hora entre los libros y las vitrinas de la espaciosa biblioteca de Jacobson en sus habitaciones de Sturgatan 14. Con gran sorpresa por su parte, la visita no resultó desagradable para Cray. La tranquilidad que reinaba en la estancia, tan apartada del mundanal ruido como una estación del espacio, los conocimientos literarios de Jacobson y su amabilidad calmaron los nervios de Cray y absorbieron su atención. Ambos estaban ante la última vitrina. Jacobson señaló con su bastón una carta amarillenta. La escribió Romain Rollands a favor del suizo Karl Spitaler. Más que cualquier otra cosa, esto constituyó a que Spitaler obtuviese el premio de literatura en 1919. Al lado de ella puede usted ver una primera edición fechada en 1882 del Dit Naya Riquet, El Nuevo Reino, con el autógrafo del propio Strindberg. ¿Por qué la tenemos aquí si Strindberg nunca fue premiado? Por el tema de la obra. En ella Strindberg puso en la picota a Wilson. Según recordará usted, Wilson fue presidente de la Academia Sueca, y este fue otro de los motivos que alegó Wilson para no premiar a Strindberg. Y aquí mire con atención, Mr. Cray, el cheque anulado por valor de $46,734, importe del Premio Nobel para la Paz, que fue entregado a Theodore Roosevelt. Está firmado de su puño y letra. ¿Sabe usted qué hizo con este cheque? De momento lo entregó a una comisión especial fundada para fomentar la paz industrial en los Estados Unidos. Pero, según tengo entendido, la aludida comisión no se da mucha prisa en disponer de esa suma, y vuestro presidente no era un hombre que se distinguiese por su paciencia. 10 años después, Roosevelt pidió que le devolviesen el dinero y lo ofreció a una fundación destinada a ayudar a los soldados americanos que combatían en Europa. El importe del premio para la paz, recuerde. Unos discretos golpecitos a la puerta los interrumpieron, y Jacobson, disculpándose, fue a abrirla. Su secretaria, Astrid Steen, le comunicó algo en voz baja. Jacobson la escuchó con el ceño fruncido y luego meditó un momento. Volviéndose de pronto hacia Cray, anunció: «Ahí fuera tenemos a Miss Sue Willey. Solicita verme un momento para comprobar una información que posee. ¿Le importa que la haga pasar para saber qué desea?» «No, en absoluto», contestó Cray. «Estoy vacunado contra toda clase de infecciones tifoideas». Sonriendo, Jacobson volvió a la puerta. «Muy bien, señor Steen, hágala pasar, pero diga a Miss Willey que solo podré concederle unos minutos». Esperó junto a la puerta abierta mientras Cray se dedicaba a encender la pipa. Sue Willey entró sin aliento, dio las gracias a Jacobson por haberla recibido y mostró un breve desconcierto ante la presencia inesperada de Cray. «Caramba, no esperaba encontrarle a usted aquí», le dijo. «¿A qué ha venido?» «A contar el dinero del premio». Cray se contuvo. No valía la pena perder los estribos por aquella desvergonzada, que además estaba sumamente ridícula con su sombrero de cosaco que acababa de adquirir y con un manguito también de piel,
como el sombrero, que hacía juego con este y que llevaba en una de sus muñecas. Si es algo particular, esperaré allá afuera, dijo Cray. Ninguna de mis ideas y venidas son particulares, Mr. Cray. Quédese ahí. Terminaré en un momento. Giró sobre sus aguzados tacones hacia Jack Jacobson. Deseo únicamente que me facilite un dato, conde. Me estoy convirtiendo en un historiador, limitado únicamente a la época contemporánea, y por lo tanto, de vez en cuando, quiero comprobar algún hecho. Él se refiere a Bernardo Shaw. ¿Lo recuerda? Pues no faltaba más, repuso Jacobson cortésmente. Él me dijo que rechazó el premio Nobel. ¿Es así? ¿Es cierto esto? Siento tener que decepcionarla, Miss Willey. Lo que sí es cierto es que concedimos el premio a Bernardo Shaw en 1925 por aclamación, cuando el embajador de Suecia en Londres le notificó la concesión de la recompensa. Bernardo Shaw, que solía criticar a los premios en general y al nuestro en particular, contestó con tono destemplado: no lo quiero. ¿Para qué necesito ese dinero? Pero lo que no es cierto, y en eso le han informado mal, es que rechazase el premio. Nada de eso. Después de darle vueltas al asunto durante una semana, cambió de idea y aceptó el premio. Debo añadir que tuvo un magnífico gesto con el dinero que le dimos. Lo destinó a crear una alianza anglo-sueca para fomentar las relaciones artísticas y literarias entre la Gran Bretaña y Suecia. Gracias, dijo Sue Willey, y permítame añadir que se equivoca usted al pensar que me ha decepcionado. Si no supiese que es usted una persona tan cumplida y cabal, creería que se dejaba influir por los demás en contra mía. ¿Qué cree usted que busco, conde Jacobson? ¿Únicamente el escándalo? No me confunda por una periodista sensacionalista. Yo únicamente busco la verdad. Miss Willey, replicó Jacobson con infinita contención, la experiencia me ha demostrado que la verdad tiene tres caras: una verdad completa, una media verdad y una mentira blanca, que apenas puede llamarse verdad. Hizo una pausa. En realidad, me alegro de que usted aludiese a ese tema, pues me proponía invitarla para que asistiese a una pequeña charla de orientación. Me he enterado, o prefiere usted que hablemos de ello en otro momento y en privado. Nada de eso. Todo cuando tenga que decirme, puede decirlo delante de Mr. Cray o de quien sea. Entonces, lo que yo quiero decirle es lo siguiente, y no se lo he dicho antes a causa de las muchas obligaciones que han caído sobre mí durante esta semana de actos oficiales. Me he enterado de que usted ha realizado numerosas gestiones en esta ciudad para procurarse ciertas informaciones de un tipo muy determinado. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que, según informes fidedignos que poseo, usted ha tratado de procurar informar o informes desfavorables para las instituciones del premio Nobel. ¿Quién dice eso? Barbotó Sue Willey, poniéndose colorada. ¡Qué ridiculez! Yo soy una periodista objetiva que trata de informarse imparcialmente. No me invento nada. Utilizo el material que me facilita. Si a veces resulta que es negro en lugar de blanco, pues, como he dicho, eso es la verdad y tengo que inclinarme ante ella. De pronto empezó a parpadear y luego entornó los ojos. ¿Quiere usted dar a entender que no publique algunas de las cosas que he averiguado sometiéndome a su censura previa? El tono de Sue Willey le resultaba insoportable a Cray, quien se balanceaba inquieto, irritado por sus palabras y su intento evidente de obligar a Jacobson a reconocer que quería imponerle una censura, pero Jacobson permanecía imperturbable y diplomático.
Nada más lejos de mi intención, Miss Willey. No lo piense ni por un instante. Está usted en un país libre, entre personas libres, y queremos que escriba como le parezca. Lo único que digo es que lamento ver que nuestros visitantes se dedican solo a buscar las medias verdades para ofrecerlas al mundo como si fuesen verdades enteras. Si esto es lo que le preocupa, no tiene nada que temer. Yo me limito únicamente a los hechos. Si encuentra mentiras en mis artículos o los considera un libelo, puede llevarme a los tribunales. Esto para demostrarle lo segura que estoy. Una sonrisa aleteó sobre las arrugadas facciones de Jacobson. La Fundación Nobel es una institución casi gubernamental, Miss Willey. Nosotros aprobamos o desaprobamos, pero no llevamos a nadie a los tribunales. Entonces nos comprendemos perfectamente. Bien, creo que ya le he robado bastante tiempo. Y, un momento, Miss Willey, se me ocurre algo. Puesto que usted ha estado reuniendo una cantidad tan grande de información procedente de tan distintas fuentes, quizá valdría la pena que añadiese a ellas unos datos procedentes directamente de la propia Fundación Nobel, con los que podría escribir un magnífico artículo. La cara de Sue Willey se iluminó. Un artículo, desde luego. Jacobson miró a un lado. Si no le importa, Mr. Cray, siento tanto interés como Miss Willey. Por favor, tome usted asiento, Miss Willey, y usted también, Mr. Cray. Trataré de ser muy breve. ¿Tiene un lápiz, Miss Willey? Estoy preparada. La joven se había sentado frente a la vieja mesa de nogal de Jacobson y sacó de su bolso el lápiz y el libro de notas. Cray permaneció de pie, encendiendo la pipa de nuevo. Jacobson rebuscó entre las hileras de libros verdes colocados en un estante sobre su escritorio. Escogió uno de ellos y lo depositó sobre la mesa ante la que se sentó. Hojeó el libro hasta encontrar la página que buscaba. Entonces levantó la mirada. Como usted sabe, Miss Willey, empezó a decir, se conceden 5 premios Nobel, que se han otorgado con notable regularidad casi todos los años desde 1901. El mundo ha llegado a considerar estos premios como la mayor recompensa, como el honor más elevado que puede recibir un hombre en la Tierra. Por consiguiente, el premio Nobel se ha convertido en algo tabú e intangible. La tentación que con frecuencia han sentido los periodistas por demostrar que no hay tal intangibilidad ha sido irresistible. Bastará que se dé una vuelta por la ciudad para enterarse sin dificultad de nuestras deficiencias. ¿Cuántas veces las he oído repetir y pregonar con satisfacción malévola durante mis muchos años, de que si somos anticomunistas, de que si somos germanófilos, de que si practicamos el nepotismo y el favoritismo, y sobre todo, lo principal y lo peor, de cómo nos dejamos influir en nuestras votaciones por prejuicios, por la política y por el miedo? Parte es verdad, y yo soy el primero en reconocerlo. En realidad, cada vez que yo tengo el honor de acompañar a los nuevos laureados a una visita de nuestras academias, siempre tengo el mayor empeño en exhibir ante ellos nuestros aspectos más desfavorables, junto con los mejores, como Mr. Cray puede atestiguar. Lo que más me preocupa y preocupa también a mis colegas es que nuestros visitantes se fijen únicamente en nuestros aspectos más desfavorables, omitiendo con demasiada frecuencia lo que más nos favorece. Voy a tomar la libertad de ofrecerle un ejemplo, por el que yo tengo predilección, de nuestro lado bueno. Le había prometido tema por artículo, ¿no es verdad? En efecto, dijo Sue Willey, con menos desparpajo que antes. Esta tarde vino usted para preguntarme
si Bernardo Chao había rechazado el premio, y yo le dije que no. Ahora le referiré la historia de otro hombre sobre el que se ejerció presión para que rechazara el premio, sin que él lo hiciese, y le hablaré también de su premio, que contra toda lógica y lo que aconsejaba el sentido común no tenía que concedérselo, pero que a pesar de ello se le concedió. Le hablaré de Carl von Ossietzky, cuyo nombre voy a escribirle, porque quiero que aparezca correctamente escrito para que sus lectores no lo olviden jamás. Calmosamente, Jacobson escribió el nombre de Carl von Ossietzky con letras mayúsculas de imprenta en un pedazo de papel y lo tendió a Suwiley, quien lo tomó y lo examinó estupefacta. Al escuchar aquel nombre, Cray se esforzó por recordar dónde lo había oído por primera vez. Fue el banquete real o en la cena en casa de Hamralún, pero sin embargo aquel nombre resultaba extraño y sentía curiosidad por saber lo que diría Jacobson sobre aquel personaje desconocido. Jacobson contempló el libro, verde abierto, y luego continuó hablando. Hay una expresión que ha hecho fortuna en nuestro tiempo, el hombre de la calle. Esa expresión se refiere a lo que antes se denominaba el vulgo o las masas. En mi opinión, se refiere al hombre corriente y moliente, que no se distingue por su riqueza, su fama ni su autoridad. De la cuna a la tumba, este hombre come y duerme, trabaja como una hormiga, se reproduce, sin dirigir la política, salir en los titulares ni dar escándalos, y a su muerte solo lloran sus deudos y un puñado de amigos, desapareciendo de la faz del planeta tan discretamente como la hormiga que uno pisa por inadvertida y sin que nadie lo eche de menos. Un hombre así fue durante 42 años Carlos von Ossietzky, un alemán que escribía mediocres artículos para ganarse el sustento y cuya única flaqueza, todos tenemos una flaqueza, era el odio que sentía por el militarismo. Después de haber servido durante 4 años en las filas del ejército imperial germano durante la Gran Guerra, lo que hizo salir a Ossietzky del anonimato fue su creciente obsesión de que todos los militares, sin excepción, son unos asesinos. Son sus propias palabras, y que no había nada heroico en la guerra. Son muchos los que, sabiéndolo, pensándolo y odiando los actos de violencia, viven sin hacer nada para evitarlos. Ossietzky fue el único que decidió poner remedio al mal, eliminarlo, demostrando y predicando lo que él pensaba. Jacobson levantó la vista del libro para mirar a Cray y luego a Suwiley. Su historia es breve, prosiguió el aristócrata sueco, e hizo muy pocas cosas. Era redactor del Berliner Volksstimme y director del Weltbund. Asimismo, era secretario de la Liga Pacifista Alemana y uno de los fundadores de la Sociedad Internacional contra la Guerra. Propugnaba que se estableciese una nueva festividad que recibiría el nombre de Día Antibélico. Hasta aquí su labor es admirable y demuestra una gran tenacidad en favor de sus ideas pacifistas, pero no hay en ella nada de particular, hasta que un día de 1929, dando más pruebas de valor que de discreción, publicó un artículo en el que revelaba el presupuesto de guerra secreto de la Alemania desarmada y proclamaba ante el mundo que su patria faltaba a los compromisos suscritos en los tratados, preparando en secreto un ejército y una aviación. A causa de este artículo, Ossietzky
tuvo que responder a una acusación de alta traición en 1931 y fue encarcelado durante casi 2 años. Su confinamiento le produjo efectos devastadores.